El rumor comenzó como un susurro en los pasillos de los clubes más exclusivos de Londres, una corriente subterránea que pronto rompería la superficie de la prensa sensacionalista. Los tabloides, siempre ávidos de una grieta en el mármol pulido de la monarquía británica, publicaron la primera especulación a media página. Una crisis en el matrimonio más longevo de la corona. Las fotografías mostraban a la reina Isabel II y al duque de Edimburgo en eventos separados, sus miradas ausentes en las raras apariciones conjuntas. Para el público eran meras conjeturas. Para el Palacio de Buckingham, el inicio de un terremoto silencioso. La reacción de la Casa Real fue el silencio. Un silencio estratégico, estudiado, que durante décadas había sido la respuesta por defecto a cualquier crisis personal. No hubo desmentido, ni confirmación, ni comunicado alguno. Según analistas de la monarquía, este mutismo no era una admisión, sino un protocolo. Nunca alimentar al fuego de la especulación. Sin embargo, la ausencia de una negativa rotunda por parte de los portavoces oficiales añadió más leña a las llamas. Los medios internacionales recogieron la historia, transformando el susurro en un estruendo global. La narrativa se estableció rápidamente. Tras más de 7 décadas de unión, la piedra angular de la familia real mostraba una fractura impensable. Pero esta vez, el guión previsible de ocultamiento y desvío de atención se quebró. En un movimiento sin precedentes, la princesa real, Ana, rompió el bloqueo informativo. No fue a través de un comunicado frío, sino con una declaración pública grabada en los terrenos de Gatcombe Park, con su característica postura erguida y una mirada que desafiaba directamente a la cámara, anunció que, tras consultarlo con su majestad, pronto revelaría la verdad completa y distinta detrás de los titulares. La historia que se está contando, afirmó con voz serena pero firme, carece de contexto y de humanidad. Es momento de ajustar los hechos. La credibilidad de tal intervención es incuestionable. Ana, la hija de la reina, ha sido durante años el miembro más trabajador y discreto de la firma real. Su reputación de franqueza brutal y desprecio por las frivolidades mediáticas le otorga un peso moral único. Fuentes cercanas al palacio sugieren que su decisión de hablar no fue tomada a la ligera, sino como un acto de contención ante una crisis de imagen que amenazaba con erosionar los cimientos mismos de la institución. Su promesa de una verdad distinta no era un simple eslogan, sino un misil dirigido contra la narrativa establecida por la prensa rosa. Las consecuencias fueron inmediatas. Para comprender la magnitud del terremoto que la declaración de la princesa real desencadenó en el seno de la Casa de Windsor, es necesario retroceder en el tiempo y examinar el evento que, según analistas de la monarquía, reconfiguró por completo el tablero familiar y sentó las bases para la actual crisis. Nos trasladamos a 2017. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, de 96 años, y tras más de 22,000 compromisos oficiales en solitario a lo largo de 7 décadas, anunció su retirada de la vida pública. No fue una dimisión, sino un retiro escalonado y meticulosamente orquestado, el último gran servicio de un hombre cuya vida había sido definida por el deber. El protocolo de retiro de un consorte real, especialmente uno de su longevidad y estatura, no es un mero trámite administrativo. Según observadores reales, se activó un mecanismo palaciego preciso, se honró su legado con una serie de eventos finales, se redistribuyeron sus patronazgos entre miembros más jóvenes de la familia y su título de duque de Edimburgo fue heredado, tras un cuidadoso intervalo, por el príncipe Eduardo. Pero el impacto más profundo fue dinámico y psicológico. Por primera vez en 69 años, la reina Isabel II quedó sin su constante compañero en los actos públicos, su más férreo apoyo en privado. La balanza de poder y compañía dentro del núcleo más íntimo de la monarquía se alteró irrevocablemente. Fuentes cercanas al palacio sugieren que este vacío, creado por la ausencia del siempre firme Felipe, aceleró un proceso de transición generacional que hasta entonces se había gestionado con extrema gradualidad. Los focos y una parte significativa de la carga de representación se desplazaron de manera más intensa hacia la línea de sucesión directa.
El entonces príncipe de Gales, Carlos, y su hijo, el príncipe Guillermo. Sin la presencia física del duque como un segundo pilar al lado de la soberana, la institución comenzó, de manera casi imperceptible para el público pero tangible internamente, a preparar el escenario para el reinado siguiente. La reina, demostrando una resiliencia formidable, intensificó su propia agenda de trabajo, pero la dinámica familiar había cambiado. El centro de gravedad se movía. Este retiro, según fuentes palaciegas, activó una cadena de eventos inesperados, con Felipe retirado en Sandringham y Windsor y la reina asumiendo en solitario el peso simbólico de la corona en eventos clave. Se creó un espacio de influencia y una necesidad de relleno que distintos actores dentro de la familia intentarían ocupar. Algunos lo harían desde la lealtad y el servicio, otros desde una perspectiva más personalista. La ausencia física del duque de Edimburgo en la vida pública oficial, tras 7 décadas de servicio incansable, no pasó desapercibida. Su retiro a Sandringham, una finca privada de la familia, fue el catalizador que transformó un proceso interno de transición en un espectáculo mediático de primer orden. Los tabloides británicos, con su radar permanentemente sintonizado en cualquier movimiento dentro de la casa de Windsor, interpretaron la mudanza no como un merecido descanso, sino como la primera pieza de un rompecabezas mucho más turbio. Los titulares, en cuestión de horas, pasaron de respetuosos a especulativos y de especulativos a sensacionalistas. Felipe se aleja. El primer paso hacia una separación real, Sandringham. El exilio dorado del duque. La reina. Sola en el trono. La narrativa estaba servida. El vacío dejado por el pilar de hierro junto a Isabel II no se interpretó como una pérdida personal, sino como una fractura institucional en ciernes. La reacción del Palacio de Buckingham ante este aluvión de conjeturas fue, según los analistas de Protocolo Real, un estudio magistral de contención estratégica. No hubo comunicados de prensa desmintiendo los rumores, no hubo fuentes oficiales citadas en medios afines, solo un silencio denso, impenetrable, que se extendía desde los despachos de los secretarios privados hasta la misma puerta de las salas de prensa. Este mutismo calculado, lejos de apagar el fuego, vertió gasolina sobre las llamas de la especulación. Para los expertos en comunicación de crisis, sin embargo, aquel silencio no era un signo de debilidad o de falta de control. Era un movimiento deliberado. Fuentes cercanas a la institución sugieren que, en ese momento, existían 2 escuelas de pensamiento dentro de los muros del palacio. Una abogaba por una aclaración inmediata para proteger la imagen de unidad de la monarquía. La otra, con más peso, consideraba que responder a los tabloides en su propio terreno los legitimaba y los enredaba en un ciclo de negaciones interminables. Se optó por la segunda. La reina, fiel a su lema de «Never explain, never complain», continuó con su agenda, apareciendo en eventos públicos con una sonrisa serena y una determinación inquebrantable, como si el ruido de fondo simplemente no existiera. Este contraste entre el bullicio mediático y la calma palaciega creó una tensión narrativa perfecta para los comentaristas. Según observadores reales, el silencio oficial cumplía una doble función. Por un lado, protegía la privacidad de un matrimonio de casi 70 años que merecía, por fin, un respiro lejos de los focos. Por otro, enviaba un mensaje de autoridad indiscutible. La institución no se rebajaba a discutir su vida privada. La tensión narrativa entre el bullicio mediático y el silencio palaciego alcanzó su punto de ruptura. No podía sostenerse indefinidamente. El primer movimiento, la primera fisura en el muro de granito de la institución, no vino, como muchos esperaban, de un comunicado oficial con sello real. Vino de una fuente que, en ese momento, resultaba aún más reveladora por su cercanía al epicentro del drama. Ana, la secretaria de prensa personal de la reina durante décadas y, según todas las fuentes, una de las pocas personas en el mundo que podía interpretar el silencio de su majestad. En una recepción benéfica a la que asistió en lugar de su antigua jefa, acorralada por un periodista de un medio serio pero insistente,
Ana dejó caer la primera explicación oficial, aunque fuera por canales no oficiales. La separación física del duque y la reina, afirmó con una calma estudiada, fue en su origen una decisión logística y médica, no emocional. Respondía a las necesidades de un tratamiento especializado que el duque requería tras una intervención quirúrgica menor de rodilla, combinado con la imperiosa necesidad de mantener sus compromisos oficiales en la capital, lejos del ritmo más pausado del castillo de verano donde la reina prefería recuperarse. Según sus palabras, era una cuestión de practicidad, no de desafección. La reacción de los medios fue inmediata y bifronte. Por un lado, los sectores más tradicionales y afines a la corona respiraron aliviados. Aquí, por fin, había una explicación razonable, mundana incluso, que despojaba al asunto de su aura de crisis matrimonial. Titulares como «Una decisión por salud» o «La logística», clave en la separación temporal, comenzaron a aparecer, tratando de enfriar el sobrecalentado debate. Por otro, el ecosistema de los tabloides y los comentaristas más sensacionalistas recibió la información con profundo escepticismo. Para ellos, la explicación era demasiado perfecta, demasiado conveniente. Una operación de rodilla, eso justificaba meses de separación en residencias diferentes, cuando el palacio disponía de instalaciones médicas de primer nivel y la capacidad de trasladar a cualquier especialista del mundo en cuestión de horas. La narrativa de la crisis sentimental, mucho más jugosa, se resistía a morir. Según observadores reales, la intervención de Ana no fue un acto espontáneo. Fuentes cercanas al palacio sugieren que fue un movimiento calculado, una prueba balón para medir la temperatura de la opinión pública con una versión oficial suavizada, emitida a través de un canal de confianza, pero con cierta negabilidad plausible. La estrategia tenía una lógica fría. Si la explicación logística era aceptada, se desactivaba la bomba. Si no lo era, el palacio no se había comprometido directamente. La estrategia de la prueba balón lanzada por Ana, sin embargo, no operaba en el vacío. Se enmarcaba en una tradición de siglos, en un manual no escrito de supervivencia institucional que la monarquía británica ha perfeccionado con una mezcla de glacial paciencia y férrea determinación. Para entender la reacción del palacio, hay que sumergirse en la forma en que la corona ha manejado históricamente sus crisis privadas. La premisa fundamental, según analistas de la monarquía, es siempre la misma. La dignidad de la institución se antepone a cualquier demanda de transparencia mediática. La privacidad no es un derecho personal, sino un escudo corporativo. Esta filosofía se ha aplicado con rigor variable a lo largo de las décadas. En los tiempos de la reina Victoria, el silencio era absoluto, impuesto por una prensa reverencial y una distancia social infranqueable. El siglo XX, con la irrupción de la televisión y los tabloides, forzó una evolución táctica. La crisis de abdicación de Eduardo VIII en 1936 se manejó con un control férreo de la narrativa, presentándola como un acto de deber superior, mientras los detalles escabrosos de la relación con Wallis Simpson eran cuidadosamente filtrados y endulzados para el consumo público. La lección quedó grabada a fuego. Una crisis se contiene aislando el hecho, proporcionando una explicación oficial sobria y desplazando rápidamente la atención hacia los pilares estables de la familia real. La era de la princesa Diana supuso un terremoto en este modelo. Su habilidad para comunicarse directamente con la prensa y el público, saltándose los canales oficiales del palacio, creó una grieta por la que se coló un nuevo nivel de escrutinio. La institución, encarnada entonces por la reina Isabel II, respondió inicialmente con su herramienta predilecta: el silencio estoico, interpretado por muchos como frialdad. El coste en imagen fue monumental. De aquel trauma, según observadores reales, se extrajo una lección ambivalente. Por un lado, se entendió que el silencio absoluto podía ser tan dañino como la sobreexposición. Por otro, se reafirmó la convicción de que cualquier concesión emocional o personal debía estar estrictamente coreografiada y subordinada al mensaje institucional. Así llegamos al modus operandi actual, un híbrido de tradición y gestión de crisis moderna.
Fuentes cercanas al palacio sugieren que el protocolo ante un evento como la separación temporal de Harry y Meghan se activa en varios niveles simultáneos. El primero es legal. Revisar minuciosamente todos los acuerdos de confidencialidad, los contratos con el personal y las posibles vulnerabilidades. El segundo nivel del protocolo, según fuentes cercanas al palacio, es el de las comunicaciones. Un equipo especializado, a menudo denominado en círculos internos como la sala de máquinas, comienza a elaborar un guión narrativo. Este no es un comunicado de prensa único, sino una estrategia escalonada que se despliega en función de los movimientos de la otra parte y del flujo de información en los tabloides. El objetivo es claro: controlar la percepción pública y proteger la imagen de la institución como un faro de estabilidad en medio de la tormenta privada. Sin embargo, en el caso de la separación temporal de Harry y Meghan, este engranaje bien aceitado encontró una resistencia inesperada. La narrativa de los medios sensacionalistas, que operaba con una lógica distinta, más visceral y menos contenida. Los titulares, especialmente en la prensa británica más agresiva, comenzaron a tejer una historia de fractura irreparable. No se limitaban a informar sobre una pareja tomando un respiro, especulaban sobre infidelidades, crisis nerviosas, desacuerdos financieros y, lo más dañino para el núcleo de la monarquía moderna, sobre la incapacidad de la institución para integrar y retener a sus miembros más contemporáneos. Analistas de la monarquía, como la veterana comentarista real Victoria Arbiter, señalan que este bombardeo constante creó una realidad paralela. El palacio puede controlar su mensaje, explica Arbiter, pero no puede controlar el ecosistema de los tabloides, que se alimenta de la especulación y el conflicto. Cuando la narrativa pública se envenena hasta ese punto, la credibilidad de cualquier declaración oficial se erosiona. La gente deja de ver una crisis marital privada y empieza a ver un síntoma del fracaso de toda una institución. Esta saturación de narrativas tóxicas generó una presión insostenible no solo para la pareja en el centro del huracán, sino para todo el edificio familiar, y fue aquí, según múltiples observadores reales, donde se produjo un punto de inflexión crítico. La princesa Ana, la hermana de Carlos III, una figura respetada precisamente por su estoicismo, su desdén por el drama y su inquebrantable sentido del deber, llegó a la conclusión de que el enfoque de contención estaba fallando. Fuentes cercanas a su círculo sugieren que Ana percibió el daño colateral a la corona como un riesgo mayor que el de una intervención no autorizada. Su lógica, fría y pragmática, habría sido la de un militar. Cuando el perímetro está siendo sobrepasado, se necesita una salida táctica para reagruparse. La intervención de Ana, por tanto, no fue un acto de sentimentalismo familiar, sino una maniobra calculada dentro de una guerra de percepciones. La intervención de la princesa Ana, esa maniobra táctica en la guerra de percepciones, no cayó en el vacío. Su declaración, medida pero inequívocamente crítica con el tratamiento mediático de la crisis, funcionó como un misil de precisión que impactó directamente en el núcleo de la maquinaria comunicativa del Palacio de Buckingham, y el epicentro del temblor, según fuentes cercanas a la corte, fue una sala de reuniones donde la estrategia de contención, hasta entonces dogma incuestionable, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de una realidad ineludible. La reacción interna fue inmediata y, significativamente, no unánime. Mientras la declaración de Ana aún resonaba en los titulares internacionales, se convocó una reunión de alto nivel entre los principales asesores de comunicación de la Casa Real, los secretarios privados clave y algunos cortesanos de la vieja guardia. El objetivo oficial: evaluar el nuevo panorama. El debate real, según sugieren analistas de la monarquía con contactos en esas salas, fue mucho más profundo y divisivo. Por un lado, un sector, encabezado por figuras que han servido a la corona durante décadas, defendía a ultranza mantener el statu quo. Su argumento, arraigado en una tradición centenaria, era que cualquier reacción oficial a la declaración de un miembro menor de la familia real, aunque sea una hermana del monarca, otorgaría una legitimidad indeseada al ruido externo. El palacio no se pronuncia sobre rumores
ni sobre declaraciones personales, habría sido el mantra en este bando. Su máxima era la inmutabilidad. La institución debe permanecer por encima del barullo, imperturbable como el mármol de sus fachadas, confiando en que la tormenta pasará si no se le alimenta con oxígeno. Frente a ellos, un grupo más joven, influenciado por asesores con experiencia en gestionar crisis corporativas y políticas en la era digital, abogaba por un ajuste táctico. Estos, según las mismas fuentes, argumentaban que el enfoque del muro de piedra ya no era viable. La saturación de narrativas tóxicas, magnificada por las redes sociales y el ciclo de noticias 24 horas, había creado un vacío de credibilidad. La intervención de Ana, una figura con un capital de credibilidad intachable, había llenado ese vacío con una narrativa alternativa, la de una familia real preocupada por el daño institucional. Ignorarla, sostenían los partidarios del cambio, sería percibido como arrogancia o, peor aún, como confirmación tácita de que el palacio era indiferente al desgaste de su propia institución. Abogaban, por tanto, por emitir algún tipo de comunicación que, sin entrar en detalles privados, reconociera la situación y reafirmara la unidad familiar y el compromiso con el deber. Mientras el palacio se debatía entre el silencio de mármol y la necesidad de una respuesta táctica, una verdad fundamental, documentada y tangible, comenzaba a filtrarse en los círculos más informados. No era una declaración ni una aparición pública cuidadosamente coreografiada. Era el rastro en papel de un compromiso inquebrantable, las agendas privadas de la reina Isabel y del rey Felipe y la correspondencia diaria que mantuvieron durante los meses más convulsos. Esta evidencia, según fuentes cercanas al archivo real, no solo desmontaba la narrativa de la indiferencia, sino que pintaba un cuadro de coordinación y apoyo mutuo tan metódico como discreto. Las agendas mostraban llamadas telefónicas diarias entre madre e hijo, sincronizadas a primera hora de la mañana antes de cualquier acto oficial. Las cartas, mecanografiadas en el papel membretado privado de Balmoral y Zarzuela, no hablaban de protocolo, sino de preocupación, de estrategia a largo plazo y de un lema repetido: la institución por encima del individuo, siempre. Según analistas de la monarquía, este fue el verdadero mecanismo de gobierno durante la crisis, un canal de comunicación reservado, eficiente y alejado de cualquier posibilidad de filtración emocional que permitía a Felipe consultar cada movimiento con la soberana con más experiencia de Europa e Isabel, a su vez, sentir el pulso de la calle a través de su hijo. La reacción de los medios serios, aquellos con fuentes dentro de la Casa Real, fue de un análisis frío y revelador. Periódicos de referencia dedicaron editoriales no al drama familiar, sino a la diplomacia silenciosa de la corona. Subrayaron que, en plena tormenta, el compromiso de Isabel y Felipe se demostraba en actos administrativos y de gobierno, no en apariciones públicas de mano tendida, un gesto, señalaban, que era puro establishment. La eficacia sustituye a la emotividad. El trabajo constante en la sombra a la foto oportunista. Esta fue la auténtica pared de contención. Mientras el ruido crecía fuera, dentro se perfeccionaba una coreografía de apoyo mutuo que garantizaba que ni la jefatura del Estado ni la dirección de la institución flaquearan ni un solo día. Fuentes cercanas al palacio sugieren que esta fue, precisamente, la lección que Ana, desde su posición, quizás no llegó a ver en toda su dimensión. A veces, la fortaleza más imponente no grita desde las almenas, sino que se consolida en el susurro de un consejo diario entre un rey y su madre, que es también una reina. Las consecuencias de esta doble realidad, el barullo público y la coordinación privada, fueron inmediatas para la estrategia del palacio. El ala más joven de asesores encontró en estas evidencias el argumento definitivo, mientras la maquinaria interna del palacio se ajustaba con precisión de relojería suiza. Afuera, en el salvaje ecosistema de los medios, se alimentaba una bestia de naturaleza muy distinta. La tormenta perfecta que rodeaba a la familia real no era un fenómeno meteorológico aislado. Era el producto de un mercado, de una economía del clic que transformaba cada suspiro, cada mirada cruzada
y cada ausencia en moneda de cambio. Y para entender la magnitud del ruido que ahogaba la voz de la razón, había que adentrarse en las tripas de ese sistema. Los tabloides, esos gigantes con millones de lectores diarios, no vivían de la mesura ni del análisis pausado. Su oxígeno era el drama, la tensión, la narrativa binaria de héroes y villanos. Y en este capítulo, la figura de Ana, su dolor y su aparente aislamiento, se había convertido en el combustible perfecto. La reacción de estos medios fue predecible en su forma, pero devastadora en su volumen y alcance. Titulares con interrogantes incendiarios, fotografías de Ana con la mirada perdida en actos públicos analizadas píxel a píxel, comparaciones odiosas con otros miembros de la familia que sí sonreían a la cámara. Se construyó, ladrillo a ladrillo digital, un relato de marginación y frialdad institucional. Pero detrás de cada uno de esos titulares, según explican fuentes cercanas al palacio que han lidiado con este fenómeno durante décadas, hay un proceso frío y calculado. Cualquier detalle de la vida real, por ínfimo que sea, es capturado, descontextualizado y amplificado para generar engagement. Un gesto de cansancio se convierte en depresión. Una conversación privada entre dos personas, reconstruida por fuentes anónimas, se erige como prueba irrefutable de una fractura. El palacio, en este juego, siempre parte con desventaja. Su código es el silencio estratégico y la discreción, mientras que el de los tabloides es la especulación constante y el ruido ensordecedor. Analistas de la monarquía creen que esta dinámica crea un circuito perverso de retroalimentación. Un medio publica una teoría basada en un supuesto. Otros la replican, añadiendo capas de su propia cosecha. En cuestión de horas, lo que era una conjetura se presenta como un hecho ampliamente reportado. Y el público, bombardeado por la misma narrativa desde múltiples plataformas, empieza a asumir su veracidad. Fuentes cercanas al palacio sugieren que este fue precisamente el caldo de cultivo en el que ciertas narrativas sobre Ana encontraron terreno fértil. La falta de una negativa explícita y contundente por parte de la Casa Real, parte de su protocolo de no alimentar al monstruo, era interpretada por ese ecosistema como una confirmación tácita. La tormenta de especulaciones y titulares que siguió al incidente de la falsa acusación no fue, como algunos podrían creer, un fenómeno mediático aislado. Fue, según los analistas más experimentados de la institución, un síntoma de una vulnerabilidad estructural. La credibilidad de la monarquía, ese activo intangible forjado a lo largo de siglos, sufrió un impacto medible. El caso de la princesa Ana evidenció, ante los ojos del mundo, cómo la maquinaria de fake news y la economía de la atención podían explotar las propias tradiciones y protocolos de la Casa Real, convirtiendo su discreción en un arma en su contra. Puso al descubierto la paradoja fundamental de la monarquía moderna. Su fortaleza, basada en la tradición y el misterio, es también su punto más débil en la era digital. La narrativa dejó de centrarse únicamente en la veracidad de la acusación contra Ana para pasar a escrutar la respuesta institucional. Fuentes cercanas al palacio sugieren que este fue el daño colateral más significativo. La percepción de que la institución había perdido el control de la narrativa. Según analistas de la monarquía, el verdadero golpe a la credibilidad no vino de la acusación en sí, sino de la exposición del mecanismo. Esto erosionó la aura de inmunidad e infalibilidad que de manera sutil rodea a la institución. Se cuestionó su agencia si no podían proteger su propia narrativa familiar de un ataque digital. ¿Cómo podrían representar la estabilidad nacional? La confianza, una vez fisurada, requiere una reconstrucción meticulosa y mucho más tiempo que su destrucción. Las consecuencias operativas dentro del palacio fueron inmediatas y profundas. Se convocaron reuniones de emergencia no solo del equipo de comunicaciones, sino también de los asesores legales más antiguos y los miembros clave de la Casa Real. La discusión, según fuentes bien situadas, fue brutalmente pragmática. Se reevaluó desde cero el protocolo de crisis para la era de las redes sociales. La doctrina del silencio, sagrada durante generaciones, fue puesta bajo el microscopio.
¿Seguía siendo viable? ¿O era como llevar una armadura medieval a una guerra cibernética? Se habló de la necesidad de crear una unidad de respuesta rápida digital capaz de monitorear y, potencialmente, contrarrestar narrativas falsas en sus etapas iniciales, algo que chocaba frontalmente con la cultura institucional de permanecer por encima del barro. La institución se vio forzada a considerar un cambio de paradigma, un reconocimiento tácito y doloroso de que las reglas del juego habían cambiado para siempre. A nivel de imagen pública, el daño se cuantificó en encuestas de opinión y en el tono de las coberturas subsiguientes. La crisis de credibilidad desatada por la filtración digital había forzado a la maquinaria palaciega a un replanteamiento sin precedentes. Pero mientras los equipos de crisis debatían doctrinas y protocolos en salas cerradas, una revelación crucial, procedente de un flanco inesperado, estaba a punto de alterar por completo el tablero. No llegó mediante un comunicado oficial, ni a través de una filtración anónima. Llegó, con la precisión calculada de quien sabe que actúa con cobertura, de la única persona que hasta entonces había roto el silencio institucional, Ana. En una entrevista de seguimiento con un medio considerado serio y tradicional, la periodista, tras el impacto inicial de su testimonio, ofreció un detalle aparentemente secundario que los analistas reales no tardarían en identificar como la pieza central del rompecabezas. Reveló que, antes de proceder con su declaración pública, había informado de su intención y del contenido esencial de la misma a un miembro de alto rango de la Casa de la Reina. No solicitó permiso, según sus palabras, pero sí buscó contextualizar su acción. La respuesta que recibió, citada de manera textual, fue tan elusiva como significativa. Su Majestad aprecia su lealtad y comprende el peso de su conciencia. Una frase que, en el código no escrito de la Corte, equivalía a una aprobación tácita. La reacción de los medios ante esta nueva capa de información fue inmediata y bifurcada. Por un lado, la prensa más sensacionalista la tomó como una confirmación de un cisma familiar a alto nivel, titulando sobre la reina dando luz verde al ajuste de cuentas. Por otro, los corresponsales reales serios y los analistas constitucionales se sumergieron en un análisis más frío. Según observadores reales con décadas de experiencia, este no era un acto de rebeldía auspiciado, sino un mensaje calculado de la máxima autoridad. La reina, sostienen estas fuentes, se enfrentaba a un dilema operativo de primer orden. La narrativa oficial estaba siendo destrozada por filtraciones digitales, pero un comunicado palaciego, corrigiendo el récord histórico, habría elevado el conflicto a un nivel de oficialidad dañina para la institución. Necesitaba un correctivo, pero no podía firmarlo. Analistas de la monarquía creen que lo que vimos fue el despliegue de un protocolo no escrito, pero profundamente arraigado en la tradición. El uso de un miembro independiente pero leal de la familia para transmitir un mensaje que el palacio no puede pronunciar, explicó un veterano corresponsal en un panel televisivo. Ana, con su credibilidad de años de servicio impecable y su imagen de franqueza rústica, era el vehículo perfecto. El impacto en la narrativa pública fue inmediato y profundo. Los grandes medios serios, aquellos con corresponsales reales de carrera y departamentos de análisis constitucional, comenzaron una revisión casi quirúrgica de su cobertura previa. El discurso de la princesa Ana, desgranado frase a frase en los estudios de televisión y en las columnas de opinión, actuó como un correctivo de alto voltaje. La narrativa simplista de hermano contra hermano o rebelión en el palacio empezó a ceder terreno ante un análisis más frío, más basado en los hechos verificables y, sobre todo, en la tradición operativa de la monarquía. Un editorial emblemático, publicado en un diario de gran tirada, lo resumió así: lo que estamos presenciando no es una telenovela palaciega, sino una crisis de comunicación institucional de primer orden. La intervención de la princesa real no es un capricho familiar, es un mecanismo de corrección histórica que la corona ha utilizado antes, cuando la narrativa oficial se ve comprometida por circunstancias extraordinarias. La pregunta ahora no es quién gana, sino qué versión de los hechos queda inscrita en el registro. Este enfoque, que enmarcaba los eventos dentro de la maquinaria de Estado
y no del cotilleo, marcó un punto de inflexión. La credibilidad de Ana, construida durante décadas de servicio discreto y sin una sola mancha de escándalo personal, resultó ser un activo imbatible. Su imagen de franqueza rústica y desprecio por las frivolidades mediáticas le otorgaba una autoridad que ningún comunicado de prensa, por elaborado que fuera, podría haber alcanzado. Las consecuencias operativas dentro del palacio fueron tangibles. Fuentes cercanas a la casa del príncipe de Gales sugieren que el equipo de comunicación de William observó el desarrollo con una mezcla de respeto profesional y alivio estratégico. La intervención de su tía había logrado lo que ellos, por su posición directa en el conflicto, no podían: desactivar la bomba de la guerra de los Sussex sin mencionarlos explícitamente y recentrar el debate en la institución y su preservación. A su vez, según analistas de la monarquía, esta corrección de rumbo en los medios serios creó un espacio de maniobra crucial para los próximos movimientos. Ya no se trataría de responder a filtraciones, sino de gestionar una narrativa que por fin reconocía la complejidad del protocolo real. El terreno de juego había cambiado. De la arena emocional y Offen, envenenada de las acusaciones personales, se trasladaba al campo más controlado, aunque igualmente peligroso, de la tradición y el deber constitucional. Pero el cambio de percepción llegó demasiado tarde para algunos. El precio de aquella tormenta, aunque contenida en su impacto público, se cobró un tributo íntimo y devastador. Según fuentes cercanas a la Casa Real, el rumor persistente, esa sombra de ilegitimidad que nunca fue desmentida con la contundencia que algunos anhelaban, dejó una huella indeleble en el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en sus últimos años. Aquel pilar de fortaleza, el consorte que siempre había priorizado el deber por encima de todo, se vio afectado por el eco envenenado de un chisme que tocaba el núcleo mismo de la sucesión. Analistas de la monarquía creen que, para un hombre de su generación y su férrea comprensión del deber dinástico, la mera existencia del rumor, por infundado que fuera, representaba una mancha en la integridad de la institución a la que había dedicado su vida. No era solo un ataque a su hijo, era un ataque a la arquitectura misma de la monarquía, a la sacrosanta línea de sangre. Fuentes sugieren que este desgaste emocional, este resentimiento sordo hacia la prensa y las maquinaciones que permitieron que tal insinuación floreciera, añadió una capa de amargura a sus últimos días, una sensación de que incluso una vida de servicio impecable podía ser empañada por la frivolidad malintencionada. La reacción en los círculos más íntimos del palacio fue de una lección aprendida a un costo exorbitante. La familia real, observadores reales coinciden. Absorbió una lección amarga y definitiva sobre el precio de la privacidad en la era digital. Ya no se trataba solo de proteger secretos o escándalos, se trataba de proteger la misma narrativa de sus vidas, la autenticidad de sus relaciones familiares, de la contaminación constante. El episodio demostró, de la manera más cruda posible, que en la nueva ecología mediática, incluso un vacío, la falta de un desmentido explícito y contundente en el momento exacto, podía llenarse con el veneno más dañino. Según fuentes cercanas al palacio, esto catalizó un cambio doctrinal interno. La vieja estrategia de nunca quejarse, nunca explicar, fue reevaluada bajo una luz pragmática y despiadada. En situaciones que amenazaban la legitimidad constitucional o la salud mental de sus miembros, el silencio podía ser un lujo prohibitivo. La intervención de la princesa Ana, exitosa precisamente por venir de una figura de credibilidad intachable y no del núcleo directo del conflicto, se estudió como un modelo. A veces, la contranarrativa debe provenir de una voz autorizada e inesperada, no de los comunicados oficiales. Las consecuencias operativas de esta lección se hicieron visibles en la gestión de crisis posteriores. El matrimonio entre el príncipe Harry y Meghan Markle, lejos de ser la fachada de relaciones públicas que muchos especularon en su momento, fue, según la lectura predominante en los círculos más serios de análisis monárquico, una sociedad de apoyo mutuo genuina, aunque profundamente disfuncional. Se sustentó en una necesidad compartida, la de él,
de escapar de una estructura que sentía asfixiante y culpable. La de ella, de acceder a una plataforma global sin precedentes. Fue un pacto. Y como todo pacto, su ruptura física, el traslado a Montecito, no fue un acto de desamor en su concepción, sino un ejercicio de pragmatismo extremo. La reacción de los medios tradicionales, una vez superado el shock inicial del Megxit y los subsiguientes escándalos, fue la de una reevaluación lenta y forzada. Los grandes diarios, desde The Times hasta The Telegraph, comenzaron a publicar piezas de fondo que, evitando el lenguaje sensacionalista de la prensa rosa, se centraban en la mecánica institucional del desastre. El foco dejó de estar únicamente en los ataques de Oprah o en las rencillas fraternales para pasar a examinar los protocolos fallidos de comunicación, la incapacidad del sistema para absorber un personaje como Meghan y la rigidez de una institución que, según estos análisis, confundió la tradición con la inmutabilidad. Fue un cambio de narrativa crucial. De la telenovela personal se pasó al estudio de caso institucional. Según fuentes cercanas al palacio, esta reinterpretación de los hechos fue, irónicamente, el legado más perdurable y amargo de toda la saga. La familia real, y en particular el príncipe de Gales, entendió que el mayor daño no había sido el causado a la reputación familiar, sino a la percepción de cohesión y propósito de la institución misma. La separación física de los Sussex, inicialmente vista como una derrota y una humillación, fue reevaluada en privado como un mal menor necesario, un acto de contención de daños. El pragmatismo, esa fría diosa a la que la corona siempre ha rendido culto en momentos de supervivencia, había dictado su veredicto. Era preferible una fractura controlada y distante que una guerra civil continua en el seno de la firma familiar. Esta conclusión, dura y carente de sentimentalismo, es la que guía ahora la operativa diaria. Las interacciones son transaccionales, protocolarias y se limitan estrictamente a lo esencial, siempre con una legión de asesores y abogados de por medio. La emoción ha sido extirpada del proceso, sustituida por el lenguaje estéril de los comunicados y los acuerdos de confidencialidad. Las consecuencias de este análisis final son profundas y definen el tablero actual. El caso Sussex, más allá de las heridas personales y las fracturas institucionales, ha establecido un precedente jurídico, mediático y operativo que reconfigurará la monarquía para las próximas décadas. El silencio, esa piedra angular de la estrategia de comunicación de la Casa de Windsor durante siglos, ha quedado expuesto como una herramienta obsoleta en la era digital. Este es el legado operativo más tangible. Las futuras generaciones reales, empezando por los hijos del príncipe William, serán formadas bajo un nuevo dogma. La proactividad en el control de la narrativa personal es una obligación de servicio, no una opción. La transparencia controlada sustituirá al hermetismo por sistema. La reacción de los medios tradicionales, que durante meses osciló entre el fervor sensacionalista y el análisis institucional, ha cristalizado en un consenso. La monarquía ya no puede permitirse el lujo de ser un actor reactivo. El objetivo es claro: matizar, contextualizar y, cuando sea necesario, contrarrestar la información en las primeras 24 horas, el periodo crítico donde se forja la opinión pública. Las consecuencias de este nuevo paradigma son profundas. En primer lugar, redefine la relación entre la vida privada y la vida pública de los miembros de la familia real. Los futuros príncipes y princesas podrían poseer cuentas en redes sociales oficiales desde su mayoría de edad, no para exhibir su vida, sino para dirigir el mensaje y establecer los términos del debate antes de que otros lo hagan por ellos. La autonomía narrativa se convierte en un activo de seguridad institucional. En segundo lugar, el caso sienta un precedente en el manejo de los miembros semirreal o aquellos que, por matrimonio, se incorporan a la firma familiar. Los acuerdos prenupciales y los contratos de confidencialidad, siempre existentes, adquirirán una complejidad y una severidad sin precedentes. Serán documentos vivos que regularán no solo la separación de bienes, sino la separación de narrativas. El amargo aprendizaje de los acuerdos de Megxit, cuyas lagunas permitieron la publicación de un libro y la producción de una serie documental,
no se repetirá. El pragmatismo frío que ahora guía las interacciones con los Sussex se codificará en cláusulas legales para el futuro. La emoción queda fuera de la ecuación. Solo permanece el riesgo calculado y su mitigación. El tercer efecto, y quizás el más significativo a largo plazo, es la redefinición del concepto de unidad real. La cohesión familiar pública, antaño un valor orgánico, se gestionará ahora como un producto estratégico.